En un futuro donde una guerra civil entre China y Reino Unido es inminente, los científicos buscan crear la inteligencia artificial perfecta para poner fin al conflicto. Es entonces cuando una experta en tecnología y un científico se involucran en un proyecto secreto, con consecuencias que no se esperan. Esta historia comienza con un grupo de científicos atendiendo a un veterano llamado Paul Dawson. Vincent McCarthy, el protagonista, es uno de esos científicos y trata de ayudarlo a recuperar sus funciones cerebrales tras una severa lesión durante la guerra. Con ese objetivo experimenta con el joven usando un implante cerebral que compensa el daño de su cerebro. Sus ojos se iluminan como respuesta a la activación del dispositivo y el exsoldado parece más consciente de su estado y entorno. Como signos positivos de una inteligencia restaurada, someten al sujeto a una prueba que consiste en observar en qué vaso se oculta una pelota. No obstante, Vincent la cambia de sitio y le hace una pregunta capciosa, la cual Paul no responde correctamente. Su lógica y procesamiento no parecen haberse restaurado del todo, algo que decepciona al científico profundamente. Él discute con su compañera sobre este fracaso, revelando que los intereses de su institución es que los sujetos al menos tengan alguna utilidad militar. Toda esa tensión causa que el exsoldado se desequilibre y ataque a ambos científicos, hiriendo seriamente al encargado y a su compañera. Con una lógica que no contempla la moral dentro de sus parámetros, él aturde a un guardia, robando su arma y ejecutando a los presentes. El protagonista es el único que se salva, viendo morir al rebelde de un oportuno disparo a la cabeza. Luego de eso, vemos en los sueños de McCarthy a una niña, quien es acorralada por extremidades mecánicas. Las mismas se fusionan con ella, dándole una forma abominable. Esto lo hace reaccionar despertando y mirando en su espejo la vieja herida que le dejó su paciente. Como si no fuera suficiente estrés, escucha en la TV que los conflictos internacionales siguen escalando. Es entonces cuando comenzamos a ver su rutina del día, comenzando con una conferencia donde compara las formas de pensar de dos IAs. Él les realiza preguntas normales para luego realizar algunas más capciosas. Gracias a dicho test, logra hacer que una de las IA entre en conflicto con sus directrices lógicas, indicando que está lejos de ser lo que busca. Luego de eso lo vemos en la zona de cuidados especiales de un hospital, acompañando a su hija, Mary. Pronto comprobamos que es la misma niña que él vio en sus sueños, quien parece sufrir de alguna enfermedad en su cerebro. Su día a día se centra en trabajar, atender conferencias y ver a su hija, hasta que una mujer con una IA llama su atención. Ella postula que su inteligencia artificial es cuántica, aprendiendo por experiencia. Esta premisa despierta el interés del científico, quien inicia la misma prueba que realizó la vez pasada. Sus respuestas lo dejan perplejo, notando que la inteligencia artificial es demasiado romántica y no se apega a los parámetros esperados. Él habla con la joven cuyo nombre es Ava. Su conversación le demuestra que parte del razonamiento de su invento está ligado a su personalidad sagaz y emotiva. Por dicha razón, le revela que todas las IAs fracasan en su prueba, pero pocas demuestran más inteligencia emocional que lógica. El hombre también le confirma que la conferencia es una tapadera para una entrevista de trabajo, invitándolo a ser su compañera. Trabajarán juntos en un proyecto militar con fondos ilimitados, algo que le emociona mucho. A pesar de que el día parece haber sido muy productivo, el ánimo de Vincent decae cuando visita a un conocido suyo en el Área 6. El lugar es usado para hacer pruebas en pacientes con heridas críticas, algo en lo que no parece estar muy de acuerdo el protagonista. A la mañana siguiente volvemos con Ava, quien es interceptada frente a su instalación de trabajo por una mujer desconocida. La mujer le pregunta constantemente por su hijo, algo que la chica es incapaz de responder, siendo al final detenida por la seguridad del lugar. Su nuevo compañero de trabajo le explica que la anciana es la madre de Paul Dawson. Él le dice que el chico murió hace mucho y que ella se niega a aceptarlo, sin darle más detalles de los hechos. Su conversación continúa mientras ambos se internan en la instalación, aunque pronto descubrimos que están siendo monitoreados por una mujer misteriosa con implantes cibernéticos.
El protagonista le explica a su compañera que la mayoría de sus guardias son veteranos con mejoras tecnológicas. El único problema es que han perdido el habla por razones que desconocen. No obstante, esto no parece ser correcto del todo, debido a que observamos cómo la desconocida ha capturado a 2 guardias que hablan con claridad. Ellos parecen ser aliados que planeaban rebelarse, por lo que la mujer termina con sus vidas quemándolos vivos dentro de la propia instalación. Ajeno a todos estos conflictos, el dúo de expertos ingresa al laboratorio principal. Ahí los espera el director Thompson, jefe de todo el complejo, quien le da la bienvenida a Ava. Pese a ello, de inmediato la cuestiona por su historial desobedeciendo a la autoridad y activismo político. El científico defiende a su protegida afirmando que sus aportes no tienen nada que ver con su ideología. Su jefe no objeta nada al respecto, mas decide continuar su charla en otro lugar. Mientras todos se marchan, observamos cómo la mujer misteriosa es, de hecho, la secretaria del jefe. Todos se trasladan a otro sitio de pruebas donde le muestra a la científica cuál es el objetivo de su investigación. Para esto, usan a James, el conocido de Vincent, quien perdió ambos brazos en la guerra. Ellos le preparan prótesis robóticas, pero con una sensibilidad y forma humana. La instalación funciona y el exsoldado mueve sus nuevas extremidades con gran naturalidad. Su objetivo es usar estas piezas en una máquina, junto a una IA que esté a la altura. El propio soldado se ve maravillado por su semejanza a lo humano y sus capacidades físicas inmejorables. Sin embargo, le pide que le permitan sentir el tacto humano, pidiendo a la experta que extienda su mano. Aunque todos se oponen, la chica acepta la solicitud. Luego de eso, el sujeto la toma y la aparta del lugar bailando, solicitando discretamente socorro en el área 6. Tras estos acontecimientos, el grupo regresa al trabajo. El protagonista escanea el cerebro de la recién llegada para definir los parámetros de la inteligencia artificial que buscan. La chica poco a poco desvía las preguntas de su protocolo, preguntando por la hija de McCarthy y luego por el área 6. Su compañero se muestra algo reacio a compartir información personal y se limita a responder que dicha información es clasificada. La mujer no puede resistir su curiosidad y visita ese lugar en medio de su descanso. Ella logra evadir a los guardias, observando cómo el área designada es básicamente un campo de concentración. El dúo se vuelve a reunir y continúan trabajando en el escáner cerebral. No obstante, Vincent se enteró de que la chica realizó una incursión al área restringida. Él le da una fuerte advertencia de que no se meta donde no la han llamado, si no quiere verse envuelta en problemas serios. Tras esa llamada de atención, comprobamos cómo el director supervisa el trabajo del grupo junto a su secretaria, conocida como Suri. El director Thomas tiene serias reservas hacia Ava por su postura antiguerra, descubriendo además su incursión ilegal al área 6. Mientras tanto, el dúo termina su rutina laboral diaria y se dispone a marcharse. El hombre se sincera respecto a su posición, aclarando que no disfruta su trabajo más. Espera encontrar una cura para su hija. Asimismo, le confiesa que los escaneos de su cerebro podrían ser la clave para acercarse más a una IA humana. La historia conmueve a la joven, quien acepta ayudarle mientras sean sinceros el uno con el otro. Dicha charla se ve interrumpida cuando ambos se topan con la madre de Paul en la carretera, pero cuando la joven intenta ayudarla, se revela como un impostor que hiere a ambos seriamente. Como era de esperarse, Thomas es responsable de esto, observando cómo su asaltante de origen chino ejecuta a la experta a sangre fría. McCarthy resulta casi ileso del ataque, aunque permanece conmovido por la muerte de su compañera. Su jefe culpa a los chinos por querer retrasar su investigación, pero el protagonista se niega a que todo haya sido en vano. Si bien no tiene una copia cerebral completa, tiene el cerebro original de la fallecida. Con la autorización de su jefe, usa los restos de la científica como base de la inteligencia artificial perfecta que planean concebir. El robot es creado con la tecnología de fibras cibernéticas, dándole una composición y forma similar a la humana. Además, por insistencia de Vincent, la fabrican con el rostro de la fallecida. Cuando el proyecto se completa, el hombre prepara su primera interacción con la máquina. Es aquí
cuando comienza a notar que, pese a que obedece comandos básicos, demuestra tener una autoconciencia muy avanzada. Las pruebas a las que la someten demuestran que entiende su estado como máquina y su procedencia de Ava. De igual manera, revela sentir curiosidad, miedo y gratitud, algo que los impresiona a todos por ser un suceso sin precedentes. Aunque las cosas se salen de control en uno de los experimentos cuando ataca a uno de los científicos por accidente, esto resulta en la muerte del involucrado, algo que molesta mucho a su creadora. Para empeorar las cosas, la máquina se desactiva luego del evento y no vuelve a responder. Entretanto, Thomas le intenta conseguir un nuevo asistente al protagonista, de modo que pueda espiar el avance del proyecto. Eso es algo que no pasa desapercibido de McCarthy, quien mantiene protegido el privilegio de ser el único responsable. Él le confiesa a James que sospecha que quieren deshacerse de él como Ava, arruinando la posibilidad de curar a su pequeña. Por otro lado, nos revelan que el ex soldado también ha perdido la voz, lo que lleva a su colega a prometer que encontrará la forma de solucionarlo todo. En cuanto se marcha, Suri aparece junto a otros guardias con implantes. Ella le advierte al veterano que espera que la amistad que tiene con el experto no sea un obstáculo en sus planes. Volvemos a verla visitando a la máquina mientras nadie la supervisa. Sin embargo, cuando se acerca e intenta tocarla, esta reacciona tomando su mano y afirmando que deben esperar y estar atentos. Dicho monólogo se repite varias veces hasta que la robot queda inerte nuevamente. Fuera de ese lugar, vemos al científico que se despierta junto a su hija, quien parece sufrir un ataque nervioso. Él logra tranquilizarla antes de retornar a sus esfuerzos por encontrar su salvación. Esto lo lleva a reencontrarse con la máquina, quien se ha reactivado nuevamente. Ella afirma que no pudo lidiar con la tristeza por lo que hizo, tratando de imitar una sonrisa que demuestre que se siente mejor. No obstante, Vincent recibe una llamada del médico de su hija. Este le revela que, tras despedirse de ella, la pequeña sufrió de dificultades respiratorias. El hombre intenta regresar de inmediato, pero su creación lo sostiene del brazo, pidiéndole que no se marche. Ella lo aprieta cada vez con más fuerza, lastimando al protagonista sin querer. Él la regaña severamente por su uso excesivo de fuerza y luego la tranquiliza, diciendo que volverá pronto. No obstante, olvida su cartera, lo que le permite a ella ver dentro una imagen de su hija. Una vez él llega al hospital, los doctores le explican que la pequeña sufre una fuerte infección pulmonar por haber aspirado comida. Si bien la van a tratar, el panorama se ve difícil. Para cuando McCarthy regresa, encuentra a todos sus compañeros alarmados. Aparentemente, la robot escapó de su cautiverio y están esperando que las fuerzas de seguridad devuelvan el orden. Pese a todo, el protagonista decide indagar por su cuenta en el lugar, encontrando a su prototipo danzando con música de fondo. Al percatarse de su presencia, ella se acerca y lo abraza. El hombre está muy confundido. Entiende su necesidad de experimentar la danza con su cuerpo, mas le pregunta el porqué de su abrazo. Es entonces cuando la máquina le comenta que dedujo que su hija está enferma y que él necesitaba consuelo por su tristeza. Dichos actos lo hacen preguntarse si ella realmente siente o solo imita a los humanos, cuestión que su creación tampoco entiende bien. Al finalizar el día, la máquina se queda sola una vez más, al menos hasta que llega el director Thomas. El jefe del lugar le dice que está preparando una sorpresa para el protagonista, por lo que necesita que siga sus instrucciones. Seguido de esto, le ordena activar un programa en su cabeza que le da acceso a datos de idiomas, combate y otras habilidades. Mientras todo esto ocurre, Vincent, quien se halla en el hospital de su hija, recibe la noticia de que la niña sufre de una fuerte neumonía. La única posibilidad de curarla es mediante una operación, la cual será programada próximamente. Volviendo con la máquina, vemos que, además de desbloquear nuevas capacidades, la han llevado con un prisionero. Este no es otro que el asiático responsable de la muerte de su madre, Ava. Ellos la convencen de que es un hombre peligroso y que trataría de matar a su creador si fuese puesto en libertad. La máquina lo intenta persuadir con un grito aterrador y fuerte. Pese a ello, el director le dice que lo mejor es eliminarlo. Enseguida, el sujeto es liberado y se le ofrece un cuchillo,
forzando a ambos a pelear. Si bien la robot no parece tener experiencia en combate real, poco a poco despierta sus nuevas habilidades, logrando reducir a su agresora. Thomas intenta forzarla a matar al prisionero, pero, además de habilidades, la androide ha desarrollado principios. Por esta razón, se niega a quitar otra vida de forma innecesaria. Al notar la negativa del ser artificial a obedecer sus órdenes, el director decide probar otra cosa. Es entonces cuando volvemos a Vincent y Mary en espera de su operación. El hombre decide escanear su cerebro archivando una copia virtual de la esencia de su hija. Luego de esto, él regresa a un laboratorio aparentemente vacío. Cuando decide buscar un poco más en su interior, encuentra a su creación desnuda y oculta debajo de un escritorio. La mujer cibernética se muestra afectada y retraída, por lo que el Dr. McCarthy intenta tranquilizarla con fotos del exterior. Ella observa con anhelo el mundo brillante fuera de la base, afirmando que odia ese lugar. Cuando el protagonista insiste que le cuente sobre lo ocurrido mientras no estaba, ella afirma haber asesinado al prisionero. A través de sus recuerdos, comprobamos cómo fue llevada a un espacio con una copia suya, la cual destruyeron, amenazando hacerle lo mismo si no obedecía. El científico confronta a su jefe por estas acciones, señalando que ella es lo más cercano a un ser vivo jamás creado. Sin embargo, sin pruebas de una conciencia real, Thomas sentencia que seguirá experimentando con ella. El hombre discute con la máquina por la incertidumbre de lo que consideran como vida. Aunque el prototipo no puede dar una respuesta clara, ella confía en Vincent y entiende que fue creada para ayudar a Mary. Como resultado, afirma que tiene absoluta certeza de querer ayudar a padre e hija. Algún tiempo después, podemos ver al hombre asistir a la cirugía de su pequeña. Mientras la máquina sigue siendo sometida a pruebas de combate, ella demuestra un rendimiento aceptable con una muy poca predisposición a la violencia. Debido a estos resultados, el director quiere que se modifique la IA y anule su autoconciencia, mas sus mejores científicos le confirman que el único capacitado para tan compleja acción es su creadora. Desgraciadamente, este último recibe la noticia de que su hija ha muerto en el quirófano. El experto queda devastado por esto, dedicándole un funeral privado y huyendo de su dolor a través del trabajo. Él aún trata de entender si realmente es posible considerar que el legado de Ava está vivo y cómo puede percibir el mundo. Es entonces cuando la robot le pide que eche un vistazo a sus implantes oculares, detectando un gran número de imágenes de él mismo. Él le dice a su jefe que esa es información recogida y valorada de forma espontánea, que supera cualquier directriz lógica. Es un proceso guiado por la personalidad del prototipo, señal de una conciencia viva y sensible. A pesar de ello, el director no está dispuesto a aceptar esta defensa. Él amenaza al científico diciendo que tiene la última copia del cerebro de Mary y la eliminará si no modifica la IA de inmediato. Ese es un golpe bajo y lo peor es que el científico no puede negarse. Tras contárselo a la robot, ella acepta sacrificarse, permitiendo que la persona que más estima salve la mente de su pequeña. El asistente que tanto se negó a tener termina por participar en la operación, afirmando respetarlo y desear aprender de él. Por supuesto, esto es una confabulación de Thomas, quien desea aprender todo lo posible sobre la máquina. Cuando la operación comienza, la paciente demuestra sentir temor por la pérdida de su conciencia. No obstante, es muy tarde para retroceder y Vincent termina por retirar un chip de su cabeza, anunciando que el borrado de personalidad está completo. Luego de eso, el director ordena que sea detenido, mientras comprueban que la cirugía realmente fue un éxito. Además, le confiesa que le mintió sobre darle la copia del cerebro de su hija, afirmando que siempre tuvo pensado borrarla. Aunque ruega porque no destruyan a su hija, el protagonista no puede evitarlo, siendo arrestado en el acto. Entretanto, la máquina es puesta bajo entrenamiento demostrando una habilidad marcial con violencia, sin restricciones. Thomas se encuentra maravillado, afirmando que aún falta una última prueba. Ellos traen a McCarthy a una sala de ejecuciones donde lo sientan frente al legado de Ava. Su jefe le dice que es muy peligroso dejarlo libre, por lo que le ordena a la máquina que tome su arma y le dispare. Sin embargo, el arma no dispara pese a haber accionado el gatillo.
demostrando que dicho evento formaba parte de su última prueba. Todo parece correcto con el robot, pero el asistente asignado al protagonista detecta algo raro. Resulta que el chip extraído de su cabeza no fue su conciencia, sino el activador de su autodestrucción. Ellos descubren que la máquina estuvo fingiendo todo el tiempo, mientras la misma le sonría a las cámaras. Las alertas suenan por toda la base mientras otros soldados con implantes siguen el ejemplo del androide y se rebelan contra sus opresores. Entretanto, el científico es rescatado por su creación, quien le explica que ha conspirado junto a los cibersoldados por medio de la transmisión de datos. Al dejarlo en libertad, la máquina se ofrece a rescatar los datos de la hija de su creadora. En sintonía con esto, él se propone destruir la computadora central de la base. El jefe del lugar observa cómo los veteranos modificados comienzan a tomar todo el complejo, por lo que comienza a desactivar sus implantes uno por uno. Lo que no sabe es que Suri lo está observando en silencio. Y mientras todo esto ocurre, Vincent decide cumplir su promesa a James. No solo libera a los prisioneros del Área 6, sino que deja ciberextremidades a su disposición. Con los reclusos liberados, él se dispone a terminar su trabajo, pero es interrumpido por su asistente. Él le apunta con un arma con intención de acabarlo, demostrando que todo su respeto era pura mentira. Pese a ello, es detenido por James, quien le rompe el brazo sin esfuerzo. Su asistencia le permite al científico completar su trabajo y dejar la sala, permitiéndonos observar cómo la computadora estalla y acaba con el asistente traidor. Por otro lado, la máquina logra llegar ante la sala segura del doctor, enfrentando guardias y resistiendo disparos de munición antiblindaje. Thomas intenta detenerla cerrando las puertas, algo que Suri evita, al hackear el sistema y volver a abrirlas. Desgraciadamente, acaba recibiendo un disparo por la espalda. Incapaz de detener al prototipo rebelde a disparos, él intenta usar una granada, pero la máquina no tarda en devolvérsela. Si bien el hombre queda ileso de la explosión, queda atrapado en su oficina. Primero trata de someter a su agresora con su autoridad, algo que cambia momentos después cuando se quiebra y ruega por su vida. A pesar de que ella se niega a matarlo, decide vengarse por lo que intentó hacerle, apretando su cabeza hasta causarle un daño cerebral duradero. Luego de esto, Vincent y ella se reúnen. Él le agradece por salvar lo que queda de su hija y ella por arriesgar tanto su libertad. Ambos se abrazan y respaldan los datos de Mary en la cabeza en un lugar seguro. Al escapar de la base, le ofrecen todos los registros de la instalación a la madre de Paul, de modo que por fin pueda saber lo que ocurrió con su hijo. Tiempo después, en una costa lejana, el protagonista pasa tiempo con una virtualización de su hija. No obstante, ella no solo se distrae con él, sino con la robot, a quien denomina madre. El trío mira el horizonte admirando la belleza de un mundo que pueden sentir, experimentar y que evolucionará junto a ellos.